a buscar ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, ¿verdad? Conocido este pasaje bíblico que nos habla acerca de las escrituras, del beneficio, del propósito de las escrituras, ¿verdad? La Biblia nos hace competentes como cristianos. Y cuando hablamos de competente, ¿verdad? No estamos hablando de competir, sino que nos hace capaces para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que usted como cristiano y todos nosotros podamos vivir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor, que nos concedes el poder estar aquí, Padre, reunidos como tu iglesia. Oh Señor, te pedimos, Padre, que nos perdones nuestros pecados y nuestras ofensas, y que, Señor, seas tú en esta noche, Padre, en este momento, guiando nuestras mentes, nuestros corazones, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, que seas tú, oh Dios, bendiciendo nuestras vidas, Señor, y bendiciendo, Padre, este tiempo que vamos a tener, oh Dios, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces, hablamos ahí, ¿verdad? Seguimos hablando acerca de la Escritura, ¿verdad? De la palabra de Dios. Si nosotros no tuviéramos este libro, imagínense, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros como cristianos? Sin embargo, Dios ha dejado su palabra, nos ha revelado su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y podemos ver desde el principio hasta el fin de los tiempos cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere para este mundo, para cada hombre y por supuesto para cada uno de nosotros, para usted específicamente. Vemos ahí en esta lectura, vemos que la escritura es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Y vemos ahí que nos da los beneficios de esa escritura, de la palabra de Dios. Cuando Pablo está hablando de la escritura, se está refiriendo, pues obviamente no estaba todavía completado el Nuevo Testamento, estaba en proceso, ¿no? Que se habían escrito algunas cartas del Nuevo Testamento, algunos libros del Nuevo Testamento, pero sin duda alguna estaba desde Génesis hasta el último libro, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, Malaquías. Y él considera, ¿verdad?, escribiendo a Timoteo, al joven pastor Timoteo, ¿verdad?, que ahí está la palabra de Dios, que esa es la palabra de Dios. Ahora que ya se ha completado desde Mateo hasta Apocalipsis, ahora nosotros tenemos toda esta revelación de parte de Dios completa. Y dice que esta escritura, que esta palabra es realmente la palabra de Dios. Los beneficios de la Biblia para el cristiano, ¿verdad? La utilidad de la Biblia para nosotros, para hacernos, ¿verdad?, capaces, para hacernos aptos, ¿verdad? Lo encontramos aquí, que dice en la segunda parte del versículo que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Termina diciendo ahí este versículo 16. Y la palabra, la primera utilidad o el primer beneficio de la escritura para usted y para mí es que nos enseña. Nos enseña, ¿verdad?, todo lo que es la voluntad de Dios y el plan de Dios para nuestra vida. Quiere decir que nos muestra cuál es la verdad. Porque la verdad, ¿verdad?, este mundo, ustedes saben que cada quien dice puede tener su verdad, aunque se contradiga obviamente
dos puntos de vista diferentes. No, pero esta es una verdad y también esta es otra verdad. Pero la Biblia nos habla de que solamente hay una verdad y esa verdad es Cristo. Y todo va dirigido hacia Cristo. Y si algo no va dirigido hacia Cristo, entonces se contradice y ya no es parte de lo que es la verdad. El conocimiento, estamos hablando cuando habla de enseñar, está hablando de ese conocimiento que nosotros adquirimos a través de la lectura, de la meditación, del estudio, de la investigación de la palabra de Dios, de ser enseñados por la palabra de Dios. Es el único conocimiento válido, seguro y eficaz, ¿verdad? La escritura es el único elemento válido, seguro y eficaz para impartir el conocimiento del Dios santo, el Dios verdadero. Entonces, todo esto a nosotros nos libra de decir, no, pero es que a mí Dios me habló y Dios me dijo. Y no tiene versículo bíblico ni capítulo de la Biblia. Pero cuando nosotros venimos a la Escritura, venimos a la palabra autoritativa de Dios a buscar esa enseñanza, entonces nosotros podemos conocer la verdad, porque el mismo Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6, de cierto digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él es la única verdad. Él es la verdad. Para que la Biblia nos sea útil, en adquirir el conocimiento, debemos pasar tiempo con la Biblia. Debemos amar a este libro, porque este libro es un libro vivo. No es como los demás libros. Los demás libros, como ya hemos hablado, ¿verdad? En el discipulado, ¿verdad? Hay un montón de libros que salen hoy en día que fueron escritos, vaya, por poner un ejemplo, en los años 80, y resulta que ese libro sigue todavía, pero ese libro tiene 15 ediciones ya. Yo me acuerdo cuando me tocó comprar un libro de administración en la universidad y el profesor, el catedrático nos dijo, bueno, compren la edición tal, era como la edición 15 o 14. Es decir, que ese libro había sido desactualizado a medida que pasó el tiempo. Y ya el escritor necesitaba, con los nuevos avances de la tecnología, con los nuevos conocimientos de investigación, descubrimientos que habían salido, entonces necesitaba actualizar su libro porque había quedado prácticamente obsoleto en ese entonces. Pero este libro, la palabra de Dios, es un libro que a través de los siglos ha permanecido. Es un libro vivo porque Dios escribió este libro. Cuenta Josh McDowell en uno de sus tantos libros y dice, siente que nosotros teníamos, antes de estos descubrimientos que se hicieron de los rollos del Mar Muerto, estamos hablando de que databan del año 900 después de Cristo. 900 después de Cristo. Oiga bien, lo más reciente, pero en el descubrimiento de las cuevas del Qumran, estamos hablando de que esos escritos databan del año 125 años antes de Cristo. Hay una diferencia ahí de ¿cuánto? Como un siglo, ¿verdad? 1000 años. Y dice él que cuando estaban los eruditos revisando, dice que los errorcitos que se encontraban, porque usted sabe que se escribían a mano, los escribas, claro, le ponían mucha mente y mucho interés, tomaban muy en serio el sentido de que si le quitaban o le agregaban, era un problema para ellos. Entonces tenían mucho cuidado. Sin embargo, dice que encontraron algunos errorcitos, como por ejemplo Juan, ¿verdad? Aparecía
digamos, con una M y en otros aparecía con dos M, pero que al final eran algunos errores que no cambiaban ni modificaban lo que era el mensaje completo de la palabra de Dios. Y incluso dice él, a pesar de esa diferencia, a pesar de tantos años, se coincide entre los eruditos de que las copias que nosotros tenemos ahorita, este libro, que tenemos ahorita, son confiables. Podemos confiar en ellas. Entonces, eso nos debe llevar a nosotros que la preservación de este libro, hermanos, es un libro vivo y es un libro en el cual nosotros debemos de someternos a su enseñanza, someternos y ser enseñables a ese libro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque hay evidencias arqueológicas, científicas, de las que donde usted lo pueda ver, donde este libro no tiene ninguna contradicción. Algunos encuentran aparentes contradicciones en la Biblia, sin embargo, nosotros podemos saber o podemos darnos cuenta de que todo el mensaje de Génesis hasta Apocalipsis es un mensaje que vaya con una sola dirección, y esa dirección es Cristo, que es la única verdad, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, son los beneficios, hermanos, de la Escritura, del ser enseñados por Él, dice el apóstol Pablo. Con toda confianza nosotros podemos dejar que este libro nos enseñe a nosotros, dejar que este libro rija nuestra vida, adquirir el conocimiento de este libro, porque el conocimiento de este libro es verdad. Es verdad. Pero a veces muchas personas y mucha gente está cegada con una venda en sus ojos, porque no puede ver realmente las maravillas que nosotros encontramos en la Escritura, en este libro. Y eso nos debe valorar, nos debe hacer que valoremos este libro, porque este es un libro vivo. Seamos delante de Él, hermanos, enseñables. Cada vez que usted se acerque a este libro, cada vez que usted abra este libro, dígale: Señor, dame la sabiduría para poder entender y para poder comprender y adquirir y pasar tiempo con la Biblia para adquirir conocimiento. Empecemos ahí, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando la Biblia, conociendo de la Biblia, comiendo de la Biblia. Que nuestra vida pueda estar saturada de la Escritura. Y por eso le dice a Timoteo: es útil, Timoteo, para enseñar. Y nos dice a nosotros: es útil, nos enseña a nosotros. Y además, aparte de enseñar, dice que es útil para redarguir. Redarguir habla de que nos muestra nuestra culpabilidad, nos muestra nuestro error. Este libro nos señala, este libro, nuestra falta. Y usted sabe cuál es el pecado, y que estamos lejos de Dios. El hombre, hablando generalmente, está lejos de Dios. Y este libro dice que uno de los beneficios es que nos redarguye, muestra nuestras deficiencias, muestra que nuestro camino, que el camino del hombre no es el camino correcto y el camino recto. Redarguir. Entonces, ¿cómo sé que este libro me está redarguyendo? Cada vez que yo lo leo, que lo estudio, que medito en la palabra de Dios. Si lo estoy leyendo como en la prensa, pues obviamente no. Si lo estoy leyendo como cualquier otro libro, tampoco. Este libro tiene que hacernos ver que realmente necesitamos ir por el camino que Dios nos ha dictado que vayamos. Podemos ver, hermanos, que este libro nos redarguye cuando el Espíritu Santo nos trae convicción de pecados, poniendo en evidencia nuestra forma de conducta, y que es este libro que debe regular nuestra conducta, nuestra vida y nuestra forma de vivir.
es cuando realmente vemos que la palabra de Dios, ya sea desde Génesis hasta Apocalipsis, nos mueve, nos llama a que nuestra vida pueda ser diferente a la vida que este mundo vive. Otro de los beneficios es enseñar, dice, redarguir, corregir. Corregir se refiere aquí a restaurar a un estado correcto. Miren, la Biblia primero nos da el conocimiento. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer, tienes el conocimiento. Ese conocimiento viene, entonces sí, tiene que redarguirnos a nosotros. Y una vez que el hombre está rendido delante de Dios, entonces va a preguntar como cuando Pedro predicó a aquella gran multitud y les dijo que habían asesinado a Cristo. Les dijo que eran culpables y pecadores. Fueron compungidos, dice la Escritura, sus corazones, convicción. Y entonces ellos dijeron, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Entonces, ya sabemos entonces acerca de que Cristo, ¿de quién es Cristo? El dador de la vida. Les mostró el pecado de ellos y ahora ellos dicen, ¿qué haremos? Y eso es corregir. Cuando la Biblia corrige es cuando hemos aprendido de ella lo que aplicamos. Es decir, que reconocemos que nos señala lo que está mal para poder aplicar a nuestra vida, a nuestra conducta, para que la verdad que nosotros hemos adquirido a través de la enseñanza de la Escritura sea consecuente entonces precisamente con nuestra forma de vivir. Entonces nos corrige, restaura un estado correcto. Es decir, que no llegamos a la perfección mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, pero como dice el apóstol Pablo a los romanos, vamos perfeccionándonos, nos vamos limpiando de toda impureza, de toda inmundicia, dice, y vamos perfeccionándonos, es decir, vamos creciendo y vamos madurando en la palabra de Dios. Es decir, que nuestra manera de vivir entonces es de acuerdo a ese evangelio en el cual venimos nosotros y empezamos como hijos de Dios y como cristianos a modelar ese evangelio dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestros vecinos. Y entonces Dios obra de esa manera. Dios no quiere que nosotros solamente nos sintamos corregidos y asintamos que estamos mal, por supuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos dejarlo solamente en nuestra cabeza, pero Él quiere que nosotros lo apliquemos en nuestro diario vivir. Él quiere que nosotros, requiere de nosotros un verdadero arrepentimiento, un cambio de conducta. Es decir, que esa corrección sea vista en nosotros mismos. Y de esa manera, entonces la Biblia va haciéndonos a nosotros competentes. Nos va haciendo capaces, nos va haciendo hábiles para lo que dice el versículo 17. Pero antes falta una utilidad o beneficio que es, dice ahí, para instruir en justicia. Esto quiere decir que la palabra de Dios nos disciplina. Tiene que ver con la instrucción de un niño, ¿verdad? Porque antes era muy común, ¿no?, en la sociedad del Imperio Romano, ¿no?, que tuviera un tutor, un niño, que tuviera un tutor que los guiara a medida que ellos iban creciendo, ¿verdad?, para que conocieran cómo debían de conducirse, estuvieran preparados para la vida. Y la Biblia viene y hace eso en nosotros, nos instruye y hace énfasis que es en la justicia. Y precisamente fíjense que esa palabra en el griego
se deriva la palabra que nosotros utilizamos, pedagogía. ¿Verdad? ¿Cuál es la pedagogía? Es enseñar, es instruir, es mostrar, es guiar. Entonces, la Biblia es el instrumento para educarnos y disciplinarnos ¿en qué? En la justicia. Y muchas veces no nos gusta la disciplina. No nos gusta, somos bien indisciplinados a veces, ¿verdad? Quizás hay otras culturas que son más disciplinados que nosotros, que nuestra cultura. Pero la Biblia para todo cristiano, esté al otro lado del mundo o esté acá o donde sea, se requiere ser disciplinados en la justicia. Todo cristiano necesita ser enseñado en la palabra de Dios para que viva conforme a la voluntad y al plan de Dios que Dios ha establecido en su palabra para él. La pregunta es, hermanos, ¿qué estamos haciendo con estos beneficios y con esta utilidad de la palabra de Dios? ¿Por dónde se ha quedado usted? Si podemos medirlo, ¿verdad? Si podemos medir estos beneficios, ¿por dónde se ha quedado usted? ¿Se ha quedado ahí siendo enseñado? Porque hay muchas personas dentro de las iglesias, hermanos, con muchos años en la iglesia, pero nunca crecieron 20, 40 años dentro de las iglesias, discipulados de una, de otra forma, y a veces no hubo una corrección en sus vidas, una instrucción hacia la justicia de sus vidas. Porque si usted nota ahí, de estos 4 beneficios o utilidades que tiene la Escritura para el cristiano, uno tiene que ver con la acumulación de información, ¿sí? Que es enseñar. Los otros 3 hablan de la práctica o de la formación al aplicar la palabra de Dios o este conocimiento o esta información adquirida a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, por eso la Escritura nos hace a nosotros cristianos competentes. Por eso la Escritura a nosotros nos hace cristianos capaces, hábiles. Porque si nosotros tomamos esta utilidad, estos beneficios, estas utilidades, hermanos, entonces nosotros estamos siendo cristianos fuertes, siendo cristianos con convicciones en la palabra de Dios, siendo cristianos que están amando la palabra de Dios, siendo cristianos que están viviendo para Dios. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. El versículo 17 nos habla acerca del propósito de la palabra de Dios, de la Escritura en el cristiano. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando habla a fin está hablando de un propósito, ¿no? ¿Para qué? Madurez espiritual. Ahí la palabra perfecto, nadie va a ser perfecto. En esta vida nadie es perfecto. Nadie, solamente Jesucristo, porque Jesucristo no pecó. No tenía naturaleza pecaminosa, no pecó. No hubo pecado en él mientras anduvo aquí, hace más de 2000 años. No pecó. Pero nos está hablando, hermanos, de madurez espiritual. Cuando esas bendiciones, esas utilidades de la Escritura son una realidad en nuestras vidas, entonces nosotros estamos fuertes espiritualmente, estamos maduros espiritualmente y ya no somos niños en Cristo. ¿Por qué? Porque ya hay una especie de contraste que hace el apóstol Pablo. En otras partes de la Escritura menciona, allá por Corintios y otros lados, ¿no? En Efesios, habla acerca de niños espirituales. Pero aquí dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Ya no se habla de niños. ¿Por qué? Porque la Escritura nos ayuda a crecer y a madurar. A madurar en su palabra. Y siempre tenemos que madurar. Nunca dejamos de madurar, nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de convertirnos en cristianos fuertes, con convicciones sólidas que afectan nuestra manera
de vivir, nuestra manera de vivir. La madurez espiritual es producto de aplicar los beneficios de la Escritura, hacerlos una realidad en nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, nosotros decimos, no, es que yo así soy, no puedo cambiar y no voy a cambiar, porque yo así soy. Pero ahí, hermanos, tenemos que darle lugar a que la palabra de Dios trabaje en nosotros mismos y que nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo. El crecimiento en Cristo Jesús solo viene a través de la Escritura, solo viene a través de la palabra de Dios, solo viene a través de acercarnos a la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Y decir, no, bueno, empieza desde el primer beneficio siendo enseñables ante Dios, siendo la palabra, pero si rechazamos la palabra de Dios, si ponemos argumentos en contra de la palabra de Dios, entonces el corazón se va endureciendo aún más. No, que hay errores en la Escritura, no, que eso fue escrito por hombres, no, que esto y lo otro. Y entonces la madurez en Cristo no puede llegar. No puede llegar. Y ese es uno de los propósitos. Y otro dice ahí en la segunda parte del versículo, enteramente preparado para toda buena obra. Decía un comentarista ahí, cuando habla de enteramente preparado, está hablando, dice que Pablo tenía en mente cuando un navío, ¿verdad? Un barco se preparaba para entrar a alta mar. Debía de prepararse para ir a internarse allá en el océano, con alimento, con equipamiento de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso requería planeación, requiere tiempo, la logística necesaria y estar equipados. Dice que la palabra de Dios nos hace aptos para toda buena obra. Para toda buena obra. Nos capacita, nos da los recursos inagotables que encontramos en la Escritura. Los recursos, el poder de Dios, a tal punto que nosotros simplemente tenemos que caer rendidos delante del Señor y decirle, Señor, con mi fuerza yo no puedo, necesito tu poder y tu fuerza para poder vivir para ti. Cabe mencionar, ¿verdad?, que la obra no está en plural, enteramente preparado para toda buena obra en singular. ¿Verdad? Y uno podría decirse, bueno, pero son muchas las obras que el cristiano debe hacer. Y por supuesto Jesús anduvo haciendo muchos bienes, dice la Escritura, muchas buenas obras. Solo leemos un vistazo ahí en un evangelio, nos damos cuenta de cuántas cosas hizo Él. Pero entonces, ¿por qué aparece en singular buenas obras? Porque está hablando de un estilo de obrar, es decir, de conducirse, de andar como es digno del evangelio, de andar como Cristo anduvo. Y cuando nosotros entonces obramos o llevamos ese estilo de vida en andamos en nuestro diario vivir, entonces por supuesto que fluyen tantas buenas obras. ¿Saben por qué? Para poder darme más a entender sobre esto, muchos hacen buenas obras, muchísimas personas hacen buenas obras que no son cristianos, pero están lejos de Dios. Están lejos de Dios. Porque no es en sí la obra de, ok, saco tanto dinero, ocupás para esto, qué bien, ¿verdad? Qué bien. Pero esa obra nos hace aptos para toda buena obra, dice, para que
en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta como hijos de Dios, como cristianos, sea de acuerdo a la verdad enseñada por la palabra de Dios. Y dice en Efesios capítulo 2 que Él preparó de antemano todas esas obras para que nosotros anduviésemos en ella. Jesús nos dio ese ejemplo. Jesús, incluso el apóstol Pedro dijo, sigamos las pisadas del Maestro. Entonces la Escritura nos hace aptos para toda buena obra. Hermano, ¿se siente usted que a veces es mucho para usted? ¿Se siente a veces no capaz? ¿Se siente a veces que no tiene la habilidad? ¿Se siente usted, hay momentos en los cuales se siente desanimado porque fracasó una vez, lo volvió a intentar y fracasó otra vez? Tenemos que acercarnos a la palabra. Y claro, mientras estemos en este mundo, en este cuerpo de pecado, vamos a tropezar. Pero nunca debemos tirar la toalla, sino que decirle al Señor, capacítame, ayúdame a crecer, ayúdame a madurar, hazme apto para toda buena obra, hazme apto para vivir de acuerdo a ti. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a la Biblia. Y muchos no se acercan a Dios porque dicen, cuántas tentaciones y cuántas cosas van a venir si yo me acerco al Evangelio, dicen muchas personas. Porque Satanás, dice, lo tienta a uno, dicen ellos. Pero nosotros sabemos que tenemos la Escritura, estamos equipados con el Espíritu Santo y nosotros sabemos que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, hermano, el propósito de la Biblia en el cristiano empieza primero con las 4 utilidades o beneficios. Y examinemos nuestra vida y vayamos paso a paso. Me estoy dejando enseñar por la Escritura. Me estoy dejando redarguir por la Escritura. Porque hay muchas personas que cuando vienen y reciben la verdad de la palabra de Dios, son como el lodo. Y la palabra viene siendo como el sol, por poner una ilustración. ¿Qué ocurre? Cuando el sol le da al lodo, se endurece. El corazón se endurece. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, somos enseñables delante de la palabra de Dios, entonces es como, ¿sabe cómo que? Como la mantequilla. Él pone debajo del sol la mantequilla y ¿qué ocurre? Se derrite. Entonces ahí vamos viendo si Dios está obrando en nuestra vida. Lo que suple nuestra necesidad como cristianos no son los programas, no son los métodos, no son las tradiciones, aunque no todas de ellas estén mal. Pero lo que suple la necesidad del cristiano, el que da crecimiento y madurez espiritual, la vida del cristiano, y lo equipa para vivir en la santidad y en la verdad, es la palabra de Dios. Y a veces es lo que menos se toma, la palabra de Dios. Tenga un tiempo todos los días con la palabra de Dios. Tenga un tiempo de lectura, de devocional, de meditación en la palabra de Dios todos los días. Y tómelo en serio y realmente no lo lea solo por leerlo. Medite en lo que lee, reflexione en lo que lee. Si no lo está haciendo, de aquí a un par de meses usted puede notar muchas diferencias en su vida. Eso es lo que nos trae un avivamiento a nuestras vidas. Un avivamiento no es que nosotros estemos saltando como locos o haciendo muchas otras cosas. Un avivamiento es la transformación de nuestra vida, de nuestro diario vivir, de nuestra conducta y la renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios.
Si como cristiano no te sientes competente, no te sientes capaz, no te sientes fuerte, no te sientes que puedes, no bajes los brazos, simplemente regresa a la Biblia, toma la Biblia y dile a Dios, háblame, porque tu hijo oye. Cree que este libro tiene vida y este libro es diferente a los demás. Y tú dale lugar para que actúe en tu diario vivir, cada día de tu vida. Y recuerda que siempre debes dar un paso hacia adelante, porque esto es un proceso. No es de la noche a la mañana y muchos cristianos, ya me leí todo el Nuevo Testamento en 3 meses, hermano, pero ya no me acuerdo de muchas cosas y tampoco yo he cambiado mucho. Pero es un proceso que tarda tiempo, pero nosotros debemos de ser constantes, no alejarnos de la Biblia y dejar que Dios actúe en nosotros. Comprométase hoy con Dios a leer, meditar y estudiar la Biblia todos los días. Haga un compromiso con Dios que todo lo que va a aprender, que todo lo que va a adquirir en conocimiento, lo va a aplicar a su diario vivir. Después de que tenga su tiempo, pregúntese cómo puedo aplicarlo a mi vida. ¿Cómo puedo aplicar la palabra de Dios a mi vida? Entonces, tomemos la Escritura, regresemos a la Biblia, regresemos a la palabra de Dios. Y cuando el cristiano regresa a la palabra de Dios, entonces, hermanos, pues la bendición de Dios va a estar ahí. La bendición de Dios va a estar ahí, porque Dios bendice quien toma su palabra. Dios bendice a quien escudriña su palabra. Y Dios bendice, por supuesto, al que vive su palabra. Vamos a orar, hermanos. Se incline su rostro. Dios eterno, te damos las gracias, oh Dios, por este libro, oh Dios, que tú nos has dado, Padre. Un libro que para muchas personas es anticuado, es aburrido, es triste. Es un libro que se contradice con errores, pero creemos nosotros, Señor, como hijos tuyos, que es tu palabra. Creemos nosotros, Señor, que cuando este libro habla, tú hablas, Padre. Gracias te damos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que estos beneficios de tu palabra, Señor, sean una realidad en nuestra vida, donde podamos, Señor, ser enseñables delante de ti, donde podamos, Señor, ver, Señor, lo mal de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro carácter, y donde nosotros podamos corregir, Señor, a través de tu palabra, a través de esa enseñanza, Señor, todos los aspectos, Señor, en nuestra vida, Señor, que no estén bien, y que podamos tener esa disciplina y esa instrucción, Señor, en justicia, en hacer lo bueno y lo correcto. Y, Señor, haznos aptos para toda buena obra. Haznos aptos, Señor, para que tu ministerio, tu servicio, oh Dios, el servicio que tú nos has dado, Señor, pueda ser de bendición para otros que no conocen de ti, y muchos puedan venir a tus pies, y muchos puedan venir, oh Dios, puedan venir a encontrar la salvación de su alma. Señor, bendícenos en gran manera, oh Dios, y ayúdanos, Señor, a amar este libro. Ayúdanos, Señor, a tener ese hábito, Padre, todos los días, de leer tu palabra, de meditar tu palabra, de estudiar tu palabra. Que en medio de las ocupaciones, Señor, y de tantas cosas de esta vida, podamos tener la determinación y proponer en nuestro corazón el acercarnos a ti a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este libro. Gracias. Amén y amén.
Bueno, hermanos,